flujo de calor, ¿cierto? Se está hablando de trabajo o de flujo de energía, y esto va a ser a un balance de energía. ¿Por qué lo estoy hablando en términos de deltas? Recordemos que un delta va a ser con respecto a una variación de energía tanto a la entrada y a la salida. Yo podría decir, por ejemplo, para el delta de Q, que voy a tener, ¿cierto?, un calor de salida menos un calor de entrada. Para el trabajo tendríamos pues un trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y el delta de energía haría referencia básicamente, ¿no es cierto?, a energía potencial, vamos a ponerlo así, como un delta de energía potencial más un delta de energía cinética más un delta de energía interna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el delta de energía potencial yo tendría la masa por la gravedad, por la altura, todo esto a la entrada, perdón, a la salida, menos la masa por la gravedad, por la altura, a la entrada. Delta de energía cinética. Tendríamos un medio de la masa por la velocidad cuadrada a la salida, menos un medio de la masa por la velocidad cuadrada a la salida. Y el delta de energía, que sería la energía interna a la salida menos la energía interna a la entrada. Básicamente, pues así podemos nosotros desglosar nuestro balance de energía. Dependiendo de los libros que ustedes consulten, pues pueden encontrar varias cosas. La primera puede ser, ustedes tendrían calor de entrada más un trabajo de entrada, ¿cierto? Tendríamos más lo que va a ser energía cinética a la entrada, más energía potencial a la entrada, más energía interna a la entrada, igual a todos los términos de la salida, ¿no es cierto? Entonces, el calor de salida más el trabajo de salida, voy a seguir por acá, más energía potencial a la salida, más energía cinética a la salida, más energía interna a la salida. ¿Sí? Entonces, pues dependiendo del texto que ustedes miren, van a encontrar básicamente los mismos conceptos, ¿no es cierto? Pero relativamente estamos hablando de lo mismo. ¿Qué era lo importante, por ejemplo, cuando estábamos hablando del calor y del trabajo? Nosotros decíamos que si tenemos un elemento, y esto es lo que nosotros denominamos un volumen de control, o sea, lo que nosotros vamos a analizar es el volumen de ese elemento, sea una máquina, sea un intercambiador de calor, motor, una turbina, un compresor, una bomba, lo que sea. Vamos a analizar siempre un volumen de control. Ese volumen de control me está identificando el sistema, ¿cierto? Y dependiendo de ese sistema, cuando estamos hablando de calor o de trabajo, pues vamos a tener pues, un ciclo. ¿A qué hace referencia ese ciclo? Usualmente, por ejemplo, estos volúmenes de control o estos sistemas, ¿no es cierto? Estábamos hablando de elementos que, por ejemplo, generan calor o sea, generan o quitan calor. Por ejemplo, elementos que vamos a trabajar en los dispositivos, por ejemplo, para ciclos Rankine, vamos a tener calderas. Entonces, habíamos hablado acerca de las calderas, ¿no es cierto? Son dispositivos en los cuales va a entrar líquido, ¿no es cierto?, saturado, y vamos a poderlo sacar como vapor saturado. ¿Qué sucede con las calderas? En la caldera nosotros tenemos que estar adicionando calor. Entonces me voy a imaginar acá una fuente de calor. Lo que implica es que esto está entrando calor. Cuando el calor entra al sistema, este flujo de calor, este calor, va a ser un calor positivo. ¿Listo?
¿Qué vamos a tener con respecto a las calderas? Vamos a tener varias cosas. Las primeras es que nosotros vamos a entrar con una presión baja, ¿cierto? Y una temperatura baja. Y a la salida del dispositivo vamos a tener una presión alta y pues una alta temperatura. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Qué sucede? Cuando estamos entrando o metiendo calor a un sistema, este calor es positivo. ¿Eso a diferencia de qué? ¿Eso a diferencia de qué? Por ejemplo, un condensador. ¿Qué es un condensador? ¿Sabes un condensador? Pues el mismo nombre lo dice. Condensar. ¿Cuál es la idea? Cuando él viene en un fluido como un vapor saturado, lo que la idea es que él convierta ese vapor como un líquido. ¿Sí? Entonces por eso llamamos condensador. El condensador, para pasar de la fase de vapor a la fase de líquido, tiene que quitar calor. Y en el momento en que está quitando calor, este flujo de calor es negativo. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Estos dispositivos son a flujo estable, pero son sistemas que nosotros podemos llamar abiertos. ¿Por qué abiertos? Porque nosotros acá vamos a tener una entrada de fluido y vamos a tener por acá, no sé, la salida de ese fluido. Que nosotros lo suponemos a flujo constante, o sea que el M punto de entrada es igual al M punto de salida. Pero eso de decir el M punto de entrada y el M punto de salida es lo que nosotros denominamos un balance de masa. Entonces, para ese balance de la masa, que recuerda que nosotros decíamos, la masa también va a llevar energía. Entonces podemos hacer un balance de energía y un balance de masa porque la masa va a llevar energía. Cuando nosotros hablamos de la masa, nosotros estamos diciendo que si esto es un sistema flujo estable, la masa de entrada o el flujo de masa de entrada va a ser igual a la masa de salida o el flujo de masa de salida. ¿Eso por qué lo decimos? Porque es que un condensador es lo que nosotros llamamos un intercambiador de calor. ¿Qué hace un intercambiador de calor? Pues el calor que le está cediendo un elemento se lo va a pasar a otro elemento para quitarle calor. Por ejemplo, una cámara de mezclado. ¿Me alcanza a picar un radiador de un carro? El radiador de carro es un intercambiador de calor, sí señor. Lo que pasa es que depende de los fluidos que estemos trabajando. Cuando ustedes ven en transferencia de calor, van a ver algo que se llama aletas. Ya les cuento de eso. ¿Qué pasa? Acá yo voy a tener un fluido con unas propiedades, pero voy a tener una masa de entrada. Acá voy a tener otro fluido con otras propiedades. Por ejemplo, quiero calentar algo. Entonces voy a tener una entrada de agua caliente y una entrada de agua fría. Y quiero encontrar una propiedad que va a ser un flujo de masa 3. Voy a tomarlos como flujos, o sea, con respecto al tiempo. ¿Qué empieza a suceder acá? Pues al ser una cámara de mezclado, ¿cierto? Si esto tiene una temperatura diferente a esto, cuando ellos se mezclen, dependiendo de la proporción, pues yo voy a poder obtener otras propiedades del mismo fluido. No sé, si lo metí a 30 grados y a 100 grados, lo más probable es que si yo meto la misma proporción entre los dos, sea un promedio de ellos dos. ¿Sí? Entonces, 100, 30, 130 dividido 2, 65. Saquen la barra haciendo cuenta. 65 grados, vamos a tener. Pero digamos, bueno, yo acabo de meter 100 grados, acá 20 grados, y quiero que esto me salga a 80 grados. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esos balances de masa. ¿Para qué? Para poder saber la proporción. Puede ser que acá de 100 grados me toca meterle más flujo que el de temperatura de 30 grados. ¿Para qué? Para que yo obtenga una temperatura que es la idea que yo necesito. Igual pues vamos a hacer esos tipos de balances, ¿no es cierto? Pero pues, ¿cuál es la idea?
en estos tipos de elementos, cuando hay intercambio de calor, en el momento en que el calor está saliendo o se lo está quitando, es lo que vamos a llamar un flujo de calor negativo. Esto porque es importante. Cuando ustedes vean transferencia de calor y transferencia de calor, hay una ley que es súper importante. Y la ley lo que dice es lo siguiente: acá yo tengo un cuerpo, no sé, a 100 grados Celsius, y voy a tener acá un cuerpo a 30 grados Celsius. Siempre la transferencia de calor se genera de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Ya sabemos cuál es la dirección del flujo de calor. Entonces aparecen una serie de ecuaciones y les ponen un signo menos dependiendo pues o sea, cómo estén trabajando ese flujo de calor, si están trabajando a conducción, a convección, a radiación, pero básicamente siempre va a ir un elemento de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Si no fuera así, yo dejaría un café encima de la mesa y al cabo de un tiempo se calentaría. Entonces, esto es lógico. Si yo dejo un café y está caliente, ¿no es cierto?